Y así dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a hablar hoy de transformar nuestro presente para cambiar el futuro de nuestras generaciones. Amén. Entonces, transforma tu presente y cambia el futuro de tus generaciones. Esta mujer se llamaba Ruth. Vamos a leer en Ruth 2. En Ruth 2, del 7 al 12. La palabra del Señor nos habla que ella venía de los campos de Moab. Era una mujer que trabajaba en los campos de Moab. Había casado con un judío, con un israelita, pero resulta que había quedado viuda, igual que su suegra. Su suegra vuelve sin hijos, se había ido con hijos, vuelve sin hijos y sin esposo, pero con una nuera que la amaba. Esa nuera había sido una idólatra, creada en la idolatría, lejos de la palabra del Señor. Pero ella, cuando regresa con su suegra, siempre nos preguntamos, ¿qué vio Ruth en su suegra para querer seguirla? ¿Qué fue lo que vio en ella? Ella vio una mujer que tenía amor por su Dios, una mujer que era diferente, una mujer que quiso volver a su Dios. Recordemos que ella se fue allá porque su esposo se la llevó para allá. Una mujer que vio en su suegra una mujer que tenía una clase diferente. Esa mujer tenía linaje. Esa mujer con la que ella estaba ahora, que la amaba, que era su suegra, le dijo: yo me voy contigo. Y le dijo a ella: no me ruegues que te deje, de que me aparte de ti, porque donde quiera que fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Y agrega: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, y donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Y agrega, y aún añada Dios, que ni aún la muerte nos separará. Solo la muerte nos separará. Entonces, esa mujer para mí preciosa. ¿Por qué preciosa? Porque pudo de quedarse con sus ídolos, con sus padres, con su familia, pero ella dejó todo para seguir a esta mujer preciosa, a su suegra. Y esa mujer preciosa que se llamaba Noemí iba detrás. Ella quería volver a su pueblo, quería volver a su Dios, al Dios de Israel, a cobijarse bajo las alas del Dios omnipotente, a volver a la casa de pan. Quiero decirles que cuando yo me gradué a los 20 años, era una mujer idólatra. Yo me iba a hacer monja. Ese día que yo fui y que vine a trabajar, me gradué y empecé a trabajar. ¿A dónde me fui? Pues fui a un lugar que yo no conocía. Dejé a mi mamá, a mi papá, a mi familia y me vine a un lugar que no conocía a nadie. No sabía para dónde iba. Es más, yo le decía a mis compañeros: ¿dónde queda Esparza? ¿En qué se va Esparza? ¿Se va en bejuco? ¿Se va a caballo? Yo no sé en qué se llega ahí. Y ellos se reían. Llego a Esparza y me encuentro con un joven que, cuando yo me di cuenta que era evangélico, yo me asusté mucho. Porque mi mamá, cuando nosotros poníamos, les voy a decir, la emisora cristiana en aquel tiempo, o pasábamos y oíamos la emisora cristiana, mi mamá nos decía: quiten eso porque eso es malo.
Entonces, yo crecí creyendo que el evangelio era malo y que solo lo que nosotros teníamos era bueno. Yo rezaba el rosario 7 veces al día. Me sabía las letanías, todas, me sabía el catecismo, todo eso yo me lo sabía de memoria. Cuando yo me encuentro con mi novio, que era evangélico, y me asusté un poco al saber que era evangélico, entonces yo dije, wow, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le digo a mi mamá? Y yo estaba muy asustada porque le tenía mucho miedo a mi mamá. Quiero decirles que como era una impía, mi mamá nos había enseñado ciertas cosas, nada más nos decía y uno lo cogía porque era lo único que había, no había consejo, pero simplemente yo la oía hablar y nos decía, nunca se casen con un pobre, ni con un chiquitillo. Esas eran cosas, pensamientos de ella. Entonces uno no entendía mucho, ¿verdad? Pero ella, por las experiencias que había tenido, entonces ella nos decía eso. Cuando yo llego al colegio a trabajar, llegan a dejar a un muchacho en carro y yo dije, y yo ya lo había visto y me había gustado. Yo era una jovencita, aunque era una profesora, yo era una jovencita y me gustó el muchacho. Y donde veo que lo viene a dejar al papá en carro, yo dije, lo cuidan. Yo pensé en eso, lo cuidan. Lo vienen a dejar en carro, yo no sabía dónde era ni nada. Pero también después dije, y lo vienen a dejar en carro. Entonces no son tan pobres, decía yo. Eso es para que se rían nada más. Y entonces, bueno, resulta que me enamoro de ese muchacho y ya empezamos a ser novios. Nos portábamos bien, él era muy obediente, la mamá le había enseñado cosas rectas, a él sí le habían enseñado cosas rectas, entonces él era muy respetuoso con nosotros, era muy respetuoso con mis compañeros, los profesores, y cuando empezábamos a ir a actividades, él les servía a mis compañeros, entonces los tenía, como dicen aquí, se ganó, en la palma de la mano, se ganó la confianza de ellos. Entonces, por ejemplo, necesitaban algo, Jorge Luis, me hace el favor, y va al carro y lo abre y me trae esto y esto y esto. Entonces sabían que él era un joven, porque yo lo habían conocido de más de cerca, que era un joven atento, que era un joven respetuoso, principios que había enseñado su madre. Entonces, ya nos vamos a casar. Y yo decía, ¿cómo le digo a mi mamá? Que él es evangélico? Evangélico, estoy hablando de evangélico, ¿verdad? No estoy hablando de cristiano. Entonces yo dije, ¿cómo digo que es evangélico? ¿Cómo le digo? Y un día le digo yo, mami, mira qué lindos que son ellos, no hablan de nadie. Yo solo eso le dije, oiga, no hablan de nadie. Y mira que leen la Biblia. Y me hace mi mamá, no me diga que ya se metió en esa covacha. Así hablaban en aquel tiempo. Ella era muy impía, muy impía. Y entonces yo me quedé muy asustada, temblando, y le digo, mami, lo que yo he aprendido ahí, usted nunca me lo enseñó. Y hasta la fecha, ella se acuerda de eso y yo también. Y yo dejé todo y me fui. Digo, yo ya me tiro un zapato, quién sabe qué encima, porque eso así castigaba a ella, o me jala del pelo. Y yo ya era la profesora, ya me iba a casar y todo, yo le tenía mucho miedo. Y yo seguí, me caminé y dije, ¿qué dije? Y ella se quedó callada. Fue a mi boda, fue a mi papá también a la boda, todos mis hermanos fueron a la boda. Y gracias al Señor, algo que también le agradezco al Señor, nos casamos en la iglesia evangélica. Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia porque Él, aún siendo evangélico, siendo un hombre evangélico, y nosotros, yo le decía a Jorge, ¿por qué Dios nos escogió a nosotros? Si éramos dos atorrantes, hermana Isabel, éramos dos atorrantes. Nos casamos y él no tenía trabajo. Solo yo tenía trabajo, pero yo era muy ordenada, yo ahorraba
y ahorraba y buscaba y buscaba y guardaba. Entonces con eso nos casamos y no nos faltó nada, de todo teníamos, porque yo había ahorrado y le daba a mi mamá. Yo le daba todos los meses a mi mamá. Cuando nos casamos, él estaba casi estudiando, pero de ahí dice, no, yo tengo que ir a trabajar. Y se fue a buscar trabajo. Y el Señor le dio trabajo en un banco. Y después del banco pasó a una empresa privada ganando más. ¿Por qué? Porque era un excelente trabajador. Los valores, los principios que había enseñado su madre calaban muy profundo en él. Y entonces, de ahí ya estábamos casados, ya íbamos a tener nuestro primer bebé. Y él estaba, aunque yo sentía que no me era fiel, había siempre algo en mi corazón y yo no conocía verdaderamente al Señor. Había leído su palabra, había tenido experiencia con el Señor, me había casado en la iglesia evangélica, pero yo seguía siendo una malcriada, una mujer muy insensata. Cuando discutíamos, yo lo aruñaba, hermana Isabel. Yo lo aruñaba y las uñas yo las tenía largas y lo arañaba todo. Y yo ahora digo, qué barbaridad, ¿cómo es eso? ¿Cómo duramos 5 años? Yo no sé cómo duramos 5 años. Pero a los 5 años de casados, tuvimos a nuestro bebé. Nuestro bebé se murió por la impiedad de nuestro corazón. Yo digo que fue por la impiedad de nuestro corazón. Y nosotros empezamos a tener muchos problemas, porque yo sabía que él me era infiel, pero en esa infidelidad Dios nos bendecía. Le ofrecieron a él un trabajo mejor que el que tenía. Iba como cada vez teniendo mejores trabajos. ¿Y dónde era el trabajo? Cerca de nuestra casa. Y si se había ido allá lejísimos a trabajar. Yo vivía acá y él vivía allá lejísimos. Y cuando en el tiempo en que nuestro hijo se muere, yo empiezo a buscar de Dios, pero yo digo una cosa, yo estaba pensando, la idolatría, la religiosidad, lo hace creerse a uno muy bueno. La religiosidad lo hace creerse a uno muy bueno. Y yo decía, yo creo que yo conozco al Señor, y yo oraba y Dios me contestaba, y mi esposo ya estaba cerca de mi casa, venía cada 8 días creo, pero porque era jefe, ahí lo pusieron de jefe, ganaba más que yo. Pero ¿qué sucedía? El hogar había mucho desorden, yo me mantenía sola. Él ganaba yo no sé para qué, porque yo me mantenía sola. Yo no entiendo. Era un desorden económico, ¿verdad, papá? Que había, pero Dios organizó todo. Cuando el Señor llegó a nuestra vida, ¿cómo llegó el Señor a nuestra vida? Llega el Señor a mi vida en el día en que yo me arrepiento de mis pecados. El día que yo reconocí y le dije, Señor, perdóname, ahí mi vida cambió. Al otro día mi vida era otra. Así que yo dije, wow, ¿cómo es que se conoce al Señor? Cuando uno se arrepiente. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios, la vida cambia. Usted deja de ser religiosa y se convierte en una hija de Dios. ¿Cómo dejé yo la idolatría? Les voy a decir cómo dejé la idolatría. Un día mi novio, cuando él era mi novio, yo le dije, veníamos conversando y me dice él, ¿por qué vos le pedís a tanto santo? Porque yo terminaba una novena, empezaba otra, terminaba y empezaba otra. Y él me dice, ¿por qué le pedís a tanto santo? Y yo me quedé pensando, me dice, si Jesús es el que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y yo me sabía el catecismo de memoria y yo dije, es verdad. Y nunca más fui idólatra. La palabra de Dios, a mí nunca me había llegado la palabra de Dios, nunca había leído la palabra de Dios. Pero ese momento en que él me dice eso, que Jesús era el que estaba sentado a la diestra intercediendo por nosotros, yo dije, es verdad. Y esa palabra caló profundo en mi corazón y nunca más fui idólatra.
después de ser tan idólatra, nunca más. Yo dije, es verdad, porque yo lo sabía, porque estaba en el catecismo, y en el momento en que él me lo dijo, yo dije, eso está en el catecismo, es verdad. Eso era lo que yo conocía, y entonces yo dije, es verdad. Para mi vida fue una verdad. En ese tiempo llega a mis manos, alguien me regala un llavero, y en ese llavero venía una porción de la Biblia, y era este versículo, Ruth 2:16, y decía, no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré. Dice, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Yo no sabía a qué se refería eso, pero a mí me gustó tanto que yo se lo decía a él. Hermana Isabel, entonces yo estaba profetizando. Yo profetizaba y le decía, tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú fueres, yo iré. Yo estaba profetizando. Me enamoré de esa palabra, y un día Dios la hizo realidad en mi vida. El día en que yo me convertí al Señor, el Señor hizo que esa palabra fuera vida en mi vida. Vamos a ver lo que pasa con Ruth. Esa mujer moabita, idólatra, que llega de los campos de Moab, y llega y empieza ella a trabajar. Su suegra le dice que debe ir a buscar algo. Entonces ella va a buscar trabajo y encuentra trabajo ahí, en ese campo. Y veamos lo que pasa. Del 7 al 12. Ruth 2, del 7 al 12. Le dicen ellos, esta muchacha ha venido y está desde temprano está aquí. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. El 9 dice, mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Esa mujer trabajó sin cesar. Esa mujer trabajó de una manera incansable. Esa mujer trabajó con integridad, con fidelidad. Era una mujer idólatra, pero entendió que el trabajo, entendió que hacer las cosas bien para Dios, que el trabajo, no importa cuál trabajo sea, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú hagas, tienes que hacerlo con fidelidad, tienes que hacerlo con amor, tienes que hacerlo con pasión, tienes que hacerlo de una manera excelente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios todo lo ve y todo lo recompensa. Debemos andar en integridad, debemos caminar en integridad. ¿Qué es integridad? Integridad es hacer lo recto aunque nadie me esté viendo. Amén. Eso es integridad. Yo debo hacer lo recto aunque nadie me esté viendo. ¿Por qué? Porque hay 7 ojos. Los ojos del Señor están viendo todo lo que nosotros hacemos. Dice, para dar su recompensa a los hijos de los hombres. De acuerdo a lo que yo haga, así Dios me recompensa. Yo lo que quiero recalcar es que esta mujer estaba destituida completamente de la casa de Dios. Ella ni siquiera podía entrar. Ella era de los que Dios había maldecido y dijo, no entrarán en la congregación de Jehová ningún moabita. O sea, ella no tenía posibilidades. Pero ¿qué sucedió? Trabajó con integridad. La integridad tiene que ver con lo que yo hago,
Pero cuando yo estoy haciendo aquello, en mi forma de andar, en mi forma de caminar, no es como me muevo, no, en la forma, en el camino, lo que yo voy haciendo, eso significa que yo lo voy a hacer con un corazón íntegro, un corazón sincero, porque Dios todo lo mira, Dios todo lo recompensa. En el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice en el Salmo 101:2: en la integridad de mi corazón caminaré en medio de mi casa. ¿Por qué? Porque en medio de mi casa, como dice la gente, mi casa es mi casa, y yo ando como quiera y yo hago lo que quiera porque es mi casa. Pero Dios le dice: tu casa es mi casa, y Dios mira todo. Dice la palabra del Señor: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Si tú cambias tu forma de hacer las cosas, Dios va a recompensar a tu generación. ¿Me estoy explicando? Dios va a recompensar tu vida. Si tú cambias hoy, si tú transformas hoy tu presente, tu generación va a ser bendecida. Cambia tu generación, transformando hoy tu presente. Transforma hoy tu presente y la generación tuya va a ser bendita. Porque la palabra del Señor dice en Proverbios 27: camina en integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. Esa es la forma como nosotros debemos trabajar. ¿Cómo? Con amor, con fidelidad. La palabra del Señor dice en Proverbios 22:29. Vamos a ver qué dice Proverbios 22:29. Dice así la palabra del Señor en Proverbios 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Oigan, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Y agrega: delante de los reyes estará. Oigan bien. Y agrega: no estará delante de los de baja condición. ¿Por qué la gente, así da a entender, por qué la gente es pobre? Por la mentalidad. Dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. ¿Qué es eso? Es la forma como yo hago las cosas. ¿Cómo tiendo la cama? ¿Cómo barro? ¿Cómo hago el trabajo de mi casa? ¿Lo hago con integridad? ¿Me interesa barrer bien o no importa cómo yo lo haga? Por si es mi casa. El sábado barro bien, el sábado limpio bien. No, hay que hacerlo con excelencia porque Dios nos está mirando. Dios nos está mirando cómo lo hago, para quién es que lo hago, para quién yo trabajo. Esas cosas vinieron a mi corazón siendo muy joven, siendo muy jovencita, teniendo 3 hijas pequeñas. Vino esto a mi corazón. El Señor me lo enseñó en mi propia casa, y me enseñó eso. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Dice la palabra del Señor que José, estando en la cárcel, el jefe de la cárcel no ocupaba en hacer nada, todo lo hacía José. Y eran hombres malos los que había en la cárcel, pero José hacía el trabajo con excelencia. Como que no ocupaba de hacer nada. ¿Qué era lo que hacía José? Todo. De entender que lo hacía todo. Y José, esta palabra se cumple en José. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? No dice que tiene que ser un trabajo de allá excelente. No, esta mujer recogía espigas. Ruth recogía espigas. ¿Y qué hacía José? Trabajaba en la cárcel, era un preso más. Pero José salió para gobernar Egipto. Hermanas, eso no es un cuento, es una realidad. Cambiemos hoy nuestra forma de pensar. Cambiemos nuestra forma de pensar. Hagámoslo con excelencia. Siempre, siempre. Qué duro es ver a alguien que hace algo bien y apenas usted da la vuelta, hace todo lo contrario.
qué duro, a mí me duele tanto ver esto. Y me desilusiona, mi corazón me desilusiona ver eso. Que van a lavar y hace todo ahí, todo, blanco, negro, azul, amarillo, todo. Y todo sale del mismo color después. Hermanas, yo estoy hablando de mi casa. No estoy hablando que voy a otras casas a ver eso, no. Estoy hablando de mi casa. Lo que yo veo en mi casa. Porque usted está a decir, oye, cuando la hermana llegue a mi casa tengo que cuidarme. No, yo no soy de esas. Yo estoy hablando de mi casa y de las muchachas que trabajan conmigo. Cómo me ha costado que entiendan esa excelencia con la que uno tiene que trabajar siempre para el Señor. Con el mismo palo piso, si uno se descuida, yo doy media vuelta y ya está toda la casa limpia. ¿Cómo? Sí, ya está limpia. Está bien, está bien. ¿Sabe qué tengo que hacer yo? Limpiar con ellas para que la casa esté excelente. ¿Cómo puede ser? ¿En qué sentido excelente? Bueno, ir a lavar el palo de piso cuando limpio el cuarto. Ir a lavar el palo de piso cuando limpio el corredor, porque si me descuido con la misma, se limpia toda la casa. Hermanas, ¿qué es excelencia? ¿Qué es integridad? Es hacer lo recto aunque nadie me esté viendo. Eso es integridad. Y dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Camina en su integridad el justo. Vamos a ver en Colosenses. ¿Qué dice la palabra del Señor en Colosenses? Dice la palabra del Señor: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y agrega: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y agrega: siervos, obedeced en todo. Colosenses 3:22. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Se llama eso también temor de Dios. Hacer las cosas con sabiduría, con temor, con integridad. Dice el 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No es servir a Dios solo predicar la palabra de Dios, no. Yo le sirvo al Señor cuando en el altar de mi casa le sirvo a mi esposo. Yo le sirvo al Señor cuando en el altar de mi casa amonesto a mis hijos, o les sirvo comida, o los reprendo conforme a la palabra, no lo conforme a lo que yo pienso, sino conforme a la palabra. En todo eso le servimos al Señor. Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, Dios quiere que nosotros trabajemos como para el Señor, como para el Señor. Dice la palabra del Señor: criados, en 1 Pedro 2:18 y 19. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí está hablando de los criados, pero yo lo voy a leer de otra manera. Aunque habla de los criados, dice así:
Esposas, estad sujetas con todo respeto a vuestros esposos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Yo tenía un esposo muy difícil de soportar. Muy difícil de soportar. ¿Y qué sucedió? Dios tuvo que doblegarme. Dios tuvo que enseñarme todas esas cosas, porque yo era muy respetuosa. Les decía cualquier cosa. ¿Sabe qué le decía yo a mi esposo? Cuando iba de compras. Qué mala crianza, hermana Isabel, qué vergüenza. Y ya estaba convertida, pero Dios tiene que tratar con nosotras. Y yo se los digo porque tal vez a ustedes les puede estar pasando. Iba mi esposo al mercado y volvía de compras, todo contento. Y yo le decía, esto te dieron. Estaban esperando que vos llegaras para dártelo. Así de malcriada. O sea, ni siquiera te fijas en lo que compras. Eso Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo quiere? Porque nosotras tenemos que aprender a respetar a nuestros esposos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es. Dios quiere que nuestro espíritu sea manso para poder ministrar a nuestros hijos. Lo que yo quiero decirles es que nuestra conducta hoy puede cambiar. Amén. Puede ser transformada. ¿Para qué? Para bendición de nuestras generaciones. Amén. Así que mucho va a depender de nosotras de ahora en adelante. Las voy a hacer responsables. ¿Por qué es, hermanas amadas? Porque nosotros creemos que no, el colegio los educa, la escuela los educa, o la que se queda cuidándolo, no soy yo. Pero ¿cómo? Mi conducta en la integridad, cuando nadie me esté viendo, marca a mis hijos. Así que lo que tú hagas en secreto, si está malo, va a marcar tu generación. Tienes que arrepentirte de tu pecado hoy. Tienes que arrepentirte y decirle al Señor, no quiero más eso. Si hay algo malo que estás haciendo, sabe que eso malo va a marcar a tu hija o va a marcar a tu hijo. Cuanto más, si lo malo marca, también mi actitud para con el trabajo marca. ¿Qué sucede ahora con mis hijas? ¿Qué pasó con mis hijas? ¿Qué pasó con mi descendencia? Yo estoy viendo ahora mi descendencia diferente. Hubiera sido otra cosa, unas malcriadas hubieran sido ellas, si mi vida no hubiera sido transformada. Mis hijas han pasado por situaciones difíciles, pero han aprendido a honrar a sus esposos, han aprendido a ministrar a sus hijos. Y confiamos en el Señor, en su palabra, porque la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es verdad. Nosotras tenemos que afirmarnos en el Señor, tenemos que afirmarnos y dejar malas costumbres. Dejar malas costumbres. Quiero hablarles sobre algo que sucede mucho en la vida. ¿Por qué? Porque lo vemos como cualquier cosa, pero no es cualquier cosa. En el momento en que empieza una persona a mirarte y tú la miras y tú eres casado, o eres soltera y tienes un novio y miras eso, y miras esa forma y ves que le gustas y usted dice, no hay nada de malo porque así nada más de lejos, yo nada más lo veo y ella me ve y él me mira y yo lo miro. Quiero decirle que eso se llama seducción y es la cuna del adulterio. Si tú no cortas con eso, es peligro latente para tus futuras generaciones. Tienes que cortar con eso, porque eso viene a veces desde la infancia.
cuando fuimos seducidos de una u otra manera siendo niños, siendo niñas. Y nadie nos dijo nada sobre eso. Creemos que eso es normal. No es normal. Y no está bien, no está bien. Tenemos que quitarlo de nuestro corazón. Tenemos que aborrecerlo. Y tenemos que ser fieles desde nuestro espíritu. Porque la fidelidad con Dios es lo más importante. Y luego la fidelidad con nuestros esposos, con nuestros novios. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos que aborrecer eso. Tenemos que echarlo de nuestro corazón. Y decirle al Señor: Señor, yo aborrezco esto. Señor, yo no lo quiero. Libértame de esto. Libértame. Y quítalo de mi corazón. Señor, yo me arrepiento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a hacer una oración con nuestro corazón inclinado al Señor. Y le vamos a decir: Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por ese pecado de seducción que hay en mi corazón. Lo aborrezco, lo echo fuera de mí en el nombre de Jesús. Haz que yo ame. Haz que yo te ame a ti sobre todas las cosas, que ame a mi esposo y le sea fiel, que ame a mi novio y le sea fiel. Señor Jesús, yo corto esa maldición de mi vida y cierro esas puertas de seducción. Y en el nombre de Jesús, yo me declaro libre, porque solo tú me puedes libertar y puedes salvar mi generación. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.